Buenos días, estamos bien contentos de poder estar en este momento con ustedes, este día tan especial, tan hermoso, donde podemos compartir la palabra de Dios. Y yo sé que Dios tiene algo especial para su vida. No porque nosotros estemos aquí, sino porque Dios está aquí con nosotros. Y hay un mensaje hermoso, hay un mensaje maravilloso. Hemos estado compartiendo con ustedes algunas situaciones que como mujer nosotros experimentamos. Y este día yo les anunciaba en el programa pasado que iba a tener a mi esposo como invitado, porque ambos vivimos una situación difícil. Ya se van a cumplir 3 años de que nosotros experimentamos, él padeció de una enfermedad muy difícil. Todas las enfermedades son difíciles, son fastidiosas, son complicadas, nos producen crisis. Hay enfermedades que realmente son devastadoras, pero hoy está aquí él con nosotros. Yo quisiera que les diera un saludo y después tendremos un momento para orar. Oraremos por Israel, oraremos por este canal, oraremos por nuestro país, pero quisiera antes que mi esposo los saludara. Dios les bendiga. Me siento muy contento, muy honrado de estar en este momento con la oportunidad de compartir con ustedes las grandes cosas que Dios hace. Porque nuestro Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso, fiel. Y es un Dios accesible también, siempre presente, que tenemos acceso a Él en todo momento. Así que esta mañana me siento contento de poder compartir cómo esa fidelidad de Dios, esa protección de Dios, ese cuidado y ese poder sobrenatural se ha manifestado en mi vida, en nuestra vida, mi esposa, mis hijos, la iglesia en donde servimos. Y lo queremos compartir deseando que le inspire su fe, le inspire a usted un tiempo para pensar en el gran Dios que también le ama a usted. A pesar de lo que somos, Él nos ama y a pesar de ello, Él se manifiesta a nuestras vidas. Así que le invitamos para que esté en ese tiempo. Vamos a estar orando y hay gente orando por usted, que aunque no lo conocemos, porque hay personas orando ya para que Dios pueda manifestarse en su necesidad. Así es, tenemos esta línea de oración abierta al 915-532-8518. Ahí está en su pantalla. Esperándoles los hermanos, las hermanas para hacer una oración por usted, para que usted exprese su petición, su necesidad. Le hemos dicho en otras ocasiones que no cargue esta necesidad solo. No hay necesidad. Compártala con nosotros, hable para que podamos orar por usted y juntos podamos hacer esta petición delante del Señor. Recuerde que hay promesas cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra y claman al Padre creyendo, Dios contesta. Así es que estamos seguros que este día Dios tiene una respuesta para su vida, tiene algo especial para su vida. Pero no queremos comenzar este programa sin antes elevar una oración por Israel, por este canal y también por Estados Unidos, nuestro país. Vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir a mi esposo que él eleve esta oración al Señor. Y vamos a orar basados en la palabra del Señor que nos dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. El deseo de Dios es que nosotros también como iglesia tengamos tiempo para interceder por el pueblo que vio, donde nació el Mesías, donde nació los grandes héroes de la fe, donde nació la palabra de Dios también. Y nos invita para que pidamos por Israel, así que lo vamos a hacer basados en su palabra. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Padre Celestial, venimos ante tu presencia contentos de estar aquí en este lugar, pero uniendo nuestra fe, uniendo nuestra confianza en ti, seguros de que tú también anhelas bendecir a tu pueblo Israel y nosotros lo amamos. Y con ese amor que tenemos por Israel, porque la historia de él nos ha inspirado a muchas predicaciones, muchas enseñanzas, la historia de ellos, las experiencias tuyas con él y ellos contigo, nos han motivado nuestra fe también. Los héroes de la fe ahí surgieron. Por eso, hoy en la actualidad, Jesucristo, te pedimos protección por este pueblo. Este pueblo amado, este pueblo, bendícelo sobre todo, Jesucristo. Protégeles de los enemigos, que ninguna arma forjada contra ellos prospere.
y sean prosperados también los que te aman y aman a Israel, Jesucristo. En tus manos los ponemos. También queremos poner en tus manos Estados Unidos, sus gobernantes, que legislan, Dios, las acciones de la comunidad, pero la sabiduría tuya y la gracia tuya sea sobre ellos para poder ellos gobernar a esta nación. Dale la sabiduría. Y también, Jesucristo, queremos poner en tus manos al canal que ahora está transmitiendo este tiempo donde vamos a compartir tu palabra, donde vamos a compartir tu grandeza, que es un puente, que es un instrumento para bendición a muchos, a los que nos están escuchando, viendo ahorita en este momento. Bendice a este equipo de trabajo que invierte en tiempo, dinero, esfuerzo y han bendecido a muchos hogares. Gracias, Jesucristo, porque contamos con esa bendición para el Canal 38 también. Amén. 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 Qué maravilloso que nosotros podamos interceder, tener a ese Padre Celestial que está a nuestro cuidado, que está al pendiente de nuestra oración. Y le damos tenemos este privilegio y esta bendición. No se lo pierda. Hable con Dios. Eleve esa oración que usted está necesitando en su vida. Y miren, hoy nosotros queremos compartir este testimonio con usted. Para nosotros no es algo difícil, no es fácil poder compartirlo, porque pues fue un tiempo bastante duro para nuestra vida, un tiempo donde pudimos, fue una prueba que la logramos pasar, pero queremos compartirlo con usted porque quizás usted esté pasando por una situación también adversa, también difícil, que no encuentra la respuesta. Este día queremos decirle que sí hay respuesta para nosotros, que sí está Dios al pendiente, al cuidado de nosotros. Dios nunca nos dejó de cuidar en todo este momento, en estos momentos tan difíciles que nosotros experimentamos. Y nunca imaginamos que algo así nos sucedería. Nosotros tenemos ya algunos años, 26 años que servimos en el ministerio de tiempo completo. Y hemos colaborado aquí en El Paso, en el Templo de Jerusalén, por 21 años que hemos estado como pastores asociados. Durante todo este tiempo Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Su presencia nunca nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. Pero 3 años atrás, inadvertidamente, no nos dimos cuenta, ¿verdad?, que mi esposo empezó a tener un problema para hablar, ¿verdad? Para decir algunas frases. No sé si tú quieras compartir cómo comenzó esto. Bueno, uno de los aspectos fue que yo empecé a invertir las palabras y a mí me causaba mucha gracia. Porque, por ejemplo, en una ocasión le dije a mi hija, ¿sabes qué, mija? Tráeme el saco que lo dejé en el refrigerador. Y me quedaba así como en shock. ¿Refrigerador? No, ahí en el closet, mija, por favor, tráeme el saco que dejé ahí. Y ese tipo de forma de hablar me causó gracia. No me alarmó en ningún momento, pero hasta hicimos momentos de risa, ¿verdad? Pensamos en que era dislexia verbal, de vocabulario, y nos reíamos mucho sobre esto. Pero fue uno de los primeros síntomas. Después vinieron otros como dolores de cabeza, e igual, pues uno piensa un dolor de cabeza, pues toda la gente lo tiene, pero en mi caso no era algo común. Igual, estos dolores de cabeza yo tampoco les di importancia. Con el paso de los días, miren, lo que ahorita estamos compartiendo es una historia de 8 meses. 8 meses, pero en ese tiempo vamos a seleccionar lo más preciso, lo más descriptivo, ¿verdad?, de la situación, de la condición. Pero una de las cosas que también me ocurrió fue que empezaron ciertos síntomas que yo nunca me alarmaron, pero estos son los que mi esposa quiere describirles más, ¿verdad?, mejor, acertadamente. Lo que pasa es que yo llegué a un momento crítico, a un momento muy difícil, que llegó cierto tiempo en que no me percibí de la gravedad del problema. En ese momento que yo ya no me percataba de la gravedad del problema, todo me parecía fácil,
ella sí se dio cuenta de la gravedad del problema y en este caso ella fue la que más carga llevó, porque yo como no me percataba de todo, y ella es la que más me ayudó, ¿verdad? Por eso ella es la que describe esos momentos de los que yo no me percaté de lo grave que eran. Bueno, decíamos, los síntomas comenzaron a ser síntomas que uno no les da mucha importancia. Por ejemplo, también empezó a tener que le daban mucho frío, tenía un frío congelante de repente, y era tiempo de frío. Pensamos que simplemente la hora se había vuelto más friolento. Obviamente los dolores de cabeza sí nos preocuparon, y se le inflamó una mano. Así es que inmediatamente tratamos de ir a que lo atendieran, a que lo revisara el médico, para, sin estar tan alarmados, simplemente pues algo estaba pasando en su cuerpo, ¿verdad? Veíamos las señales de que algo extraño pasaba, le hicieron estudios y no encontraron nada. Después se le olvidó por momentos lo que había estado estudiando precisamente para su ministración, y luego empezó con movimientos sin control en una mano, pero solamente le daban por segundos. Luego le venían los movimientos en la otra mano y empezó a tener dolores musculares. Durante todo este tiempo, obviamente, los estuvieron revisando, le hacían estudios, lo atendían, le daban algunos medicamentos para tratar de controlar estos síntomas, los temblores, el dolor de cabeza. Y él empezó luego a tener un problema de equilibrio, que empezó a perder el equilibrio. Luego empezó a sentir debilidad, mucha debilidad en una pierna, empezó a batallar para caminar y empezó también a tener problemas para comer. No, todo le caía mal a su estómago. Hicieron muchos estudios, durante todo este tiempo él fue perdiendo peso, él fue batallando mucho, dijimos batallaba con su equilibrio, empezó a tener problemas de insomnio, no dormía porque cuando intentaba dormir empezaba a temblar su cuerpo. Era una situación bastante difícil. Y recuerdo que le habían hecho tantos estudios, que llegamos, pero un día uno de los doctores nos dijo, nos falta uno más. Recuerdo que se lo hicieron y cuando nos iban a dar los resultados nos llamaron, estuvimos ahí toda la familia. ¿Recuerdas ese día, Santiago? Sí. Que llegó toda la familia y estuvimos ahí para ver qué era lo que pasaba. Vinieron familia de lejos, todos nos reunimos ahí para esperar los resultados y la sorpresa fue que el médico nos dijo que no habían encontrado nada, que no sabían qué era lo que tenía. Recuerdo que el médico se puso pálido, que no hallaba que contestarnos. No sé si tú lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. Algunos de los momentos, miren, por ejemplo, yo le puedo decir, se me doblaba la pierna al caminar y eso no me extrañó. Me empezó a temblar una mano. La vez que me di cuenta fue cuando estaba dando clase en el Instituto Bíblico y mientras yo traté de escribir en el pizarrón, no lo pude hacer, empecé a hacer porque la mano me empezó a temblar, a hacer garabatos. En esa ocasión le pedí a un estudiante que me ayudara y el estudiante yo le decía, mira, pon esta palabra, haz un círculo, haz una línea, una flecha y le iba yo guiando a lo que tenía que escribir. Pero aún así eso no me alarmó. Se me empezaron a olvidar ciertas cosas importantes. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando para la administración, como lo mencionó mi esposa, yo dejé el libro que estaba estudiando, la Biblia, a un lado. Fui por mi laptop para hacer una guía de estudio. Pero cuando yo tomo la computadora y empiezo a querer escribir, dije, pues, ¿qué estoy estudiando? Yo reviso el libro y digo, no me acuerdo de lo que acabo de estudiar. Ese día me alarmé, porque no me di cuenta hasta que revisé las notas y dije, pues, ¿en qué momento escribí yo estas notas? Era lo que yo había escrito y ese momento se me olvidó un instante. Fue un instante de... Ahí empecé a alarmarme, pero cuando yo le dije eso a mi esposa, ya fue cuando nos alarmamos, fue que buscamos la ayuda médica, pero la parte más crítica fue cuando
se reunieron ahí en el hospital y para darnos los resultados. Ese día llegó mi pastor, mi pastora, que son mis papás, llegó mi mamá biológica, llegó mi hermana, mi tía de Durango, de otras partes del país, llegó mi hermano, su esposa, a la consulta. Cuando yo pienso, digo, ¿qué están haciendo aquí todos en una consulta con el médico? Cuando esto ocurre y que voy y están todos nerviosos y esperando el momento de la consulta y las respuestas, yo pensé, algo está pasando y yo no me estoy dando cuenta. Cuando yo estoy en esta situación y dije, se me hace que lo que me pasa a mí es que tengo cáncer en el cerebro y no me quieren decir. A mí no me quieren decir lo que me está pasando. Me lo está escondiendo mi esposa, me lo están escondiendo los demás, los médicos no quieren. Cuando esto ocurre, se me disparó una bola de pensamientos negativos, de ingratitud, cosas que es difícil describirlas, pero pensé que la gente hasta me quería quería estudiar mi cerebro, cosas muy, muy terribles. Fue el momento cuando yo empecé a perder la percepción de la realidad. Obviamente algo grave estaba pasando en él, ¿verdad? Obviamente algo que él no percibía. Los demás nos dábamos cuenta que algo estaba sucediendo. Ya como en estos momentos, como le contaba, había perdido su equilibrio, tenía temblores, no dormía, tenía muchos problemas para comer, perdió muchísimo peso. Estábamos en una situación muy difícil y empezó a tener problemas. Nos dimos cuenta que él estaba teniendo problemas para pensar de una forma coherente. Cuando nosotros vamos con el médico y nos dice, no encontramos nada, no hay nada en los estudios. Obviamente el no encontrar una respuesta, el no tener una respuesta, tú vas con el médico y esperas una respuesta. A veces somos tan exigentes con ellos, ¿verdad? Esperamos que ellos tengan todas las respuestas. Pero obviamente que no las tienen. Hay situaciones que no hay nada, no encuentran nada, no saben qué es lo que está pasando. Y humanamente, hermanos, obviamente, las personas que nos están escuchando, son situaciones muy difíciles, muy críticas, cuando no hay nadie que te pueda ayudar, no hay nadie que te pueda dar una razón, el decir el por qué, no encuentras una solución. Cuando estamos en un momento así, lo único que tenemos y lo único que jamás se termina son las promesas de Dios. Es la presencia de Dios en nuestra vida, la ayuda de Dios. Dios siempre está ahí para ayudarte. En el momento en que tú clames, en el momento en que tú pidas, en el momento en que tú eleves tu mirada hacia Él, ahí está Dios. Y realmente había que tomarnos totalmente de las promesas del Señor, como lo dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no nos promete que no va a haber aguas que nos quieran ahogar. No nos promete que no va a haber fuego que nos quiera quemar. Lo que nos promete es que esas aguas no nos van a ahogar y que ese fuego no nos va a consumir, no nos va a quemar. Nosotros estábamos pasando por un tiempo así. Se nos habían venido las aguas que nos querían ahogar, pero ahí estaba la mano poderosa de Dios sustentándonos. No, había solamente que tomarnos de las promesas de Dios, no voltear hacia ningún lado, porque si nosotros volteábamos hacia los lados, obviamente que nos íbamos a derrumbar. De allí comenzó un tiempo todavía más difícil, porque obviamente pasó algo más duro. Él empezó a tener problemas con su memoria, empezó a olvidar. Por eso yo soy la que comparto toda esta situación, porque él perdió ese sentido de las situaciones, de las circunstancias, empezó a batallar con su memoria, empezó a distorsionar lo que miraba, lo que oía, lo que escuchaba, tenía problemas de psicosis. Y en ese momento sientes que vas como un túnel, no sé si ahorita mismo tú lo estés experimentando, que vas como por un túnel oscuro, donde hacia enfrente se ve oscuro, hacia los lados, hacia todos lados está oscuro. En ese momento, lo único que nos puede alumbrar
y se cumple sus promesas. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es en ese momento en que solamente tú sientes, tú ves cómo la palabra de Dios te alumbra tus pies. Quizás no alumbra hacia enfrente lo que está más allá o lo que está a los lados, pero puede alumbrar tus pies y puede alumbrar tu camino por donde vas. Nosotros dábamos esos pasos seguros solamente en Dios. Lo único que teníamos era nuestro Dios y sus promesas de estar a nuestro lado. Y lo que hacíamos era todo momento, todo el tiempo nosotros estábamos leyendo la palabra. Día y noche la leíamos. Él no podía dormir, no podía obviamente tampoco, estaba imposibilitado de muchas habilidades que había perdido. Y lo que hacíamos era leer la palabra, leer. Y él repetía constantemente las promesas de Dios. Siempre estaba orando, siempre estaba hablando de las promesas del Señor. Era la palabra de Dios la que a nosotros nos sustentaba. Solamente la palabra. Esos momentos, hermanos, necesitamos trabajar fuertemente en nuestra fe. Yo sé que a veces cuando estamos enfermos queremos distraernos y vemos programas de televisión, películas, novelas, pero nada de eso nos alimenta nuestra fe. Hay programas edificantes, ¿verdad? Aquí tenemos este canal cristiano que sus programas nos alientan, nos animan, pero de repente pues vemos otras cosas que lo único que a veces dañan es nuestra fe. Y en esos momentos en que más necesitamos estar tomados de la mano del Señor, necesitamos alimentar nuestra fe, orar, leer la palabra, escribir sus promesas, escríbalas, péguelas en la pared, póngalas en donde quiera, en la cocina, donde quiera que usted esté. Ponga las promesas del Señor y confíe en ellas, porque son las únicas. Cuando estamos en esos momentos oscuros, en esos momentos de crisis, son las únicas es lo único que nos puede sustentar, las promesas de Dios. Vienen a nuestra mente, quieren venir a nuestra mente pensamientos malos, pensamientos de ¿por qué a mí?, pensamientos de coraje hacia Dios, pensamientos de ¿por qué me has abandonado? Pero cuando usted empieza a leer las promesas del Señor, se da cuenta que sus pensamientos son incorrectos. ¿Qué pasó con Santiago? Bueno, lo vamos a ver después de este video musical que ahora mismo nos van a poner, y después seguiremos compartiendo qué sucedió con mi esposo. Y seguimos compartiendo estos momentos con ustedes. Si ahorita nos acaba de sintonizar, estamos platicando hablando respecto al testimonio de sanidad de mi esposo, cómo él vivió unos momentos tan duros, su salud fue afectada terriblemente, y por mucho tiempo, por casi 6 meses, nosotros no tuvimos respuesta, no sabíamos qué era lo que pasaba. Si usted iba teniendo algún problema difícil, háblenos, llame a este canal, ahí está la línea de oración, ahí está ese número. Dios tiene la respuesta para su vida. Hay esperanza para usted. Si usted se siente enfermo, no cargue solo con eso. El Señor Jesús ya llevó toda esa enfermedad en la cruz del Calvario. Si usted se siente solo, triste, desanimado, tiene algún problema espiritual en su vida, llámenos para orar por usted. Dios está aquí. Y miren, Él estuvo en estos momentos tan difíciles, y yo les compartía que lo que nos dio a nosotros fortaleza, lo que nos mantuvo firmes en estos momentos que estábamos experimentando, fueron las promesas de Dios. Nos concentramos en las promesas de Dios, no en la falta de respuestas, de solución, o en las interrogantes de por qué a nosotros nos estaba pasando esto, por qué Dios no hacía nada, porque así aparenta, ¿verdad? Así nos da la impresión de que no sucede nada. No nos concentramos en eso. Lo que hicimos, y es la clave cuando nosotros estamos pasando un momento de adversidad, es enfocarnos totalmente en las promesas del Señor. Allí en esos momentos es cuando nosotros lo podemos experimentar. Cuando podemos experimentar esos milagros, cuando lo podemos conocer. No es lo mismo que yo le platique lo que vivimos a que usted lo experimente, a que usted experimente en su vida el poder de Dios. Y el poder de Dios lo pudimos experimentar. Lo más milagroso de todo esto, en mi opinión, fue que en medio de la adversidad podíamos tener paz.
Usted puede quizás encontrar sanidad, la sanidad de su cuerpo en la medicina, en la ciencia, pero la sanidad del alma, la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, no la encuentra en ningún lado. Solamente Dios puede poner esa paz en su corazón. En medio de la tormenta más severa, más difícil, ahí está Dios para traer paz. Recuerdo uno de los días, un día muy difícil para mí, que fue cuando... Yo sé que todos los días fueron difíciles para los dos, para la familia, para la iglesia, para todos. Pero ese día específicamente fue cuando mi esposo, noté que él ya no hablaba coherentemente, que estaba batallando, sus pensamientos eran distorsionados, empezó a tener también alucinaciones. Y yo recuerdo que ese día, hermanos, me sentí, cuando caes a ese foso de la desesperación, como dice el Salmo. Fue un día y medio en que yo me encontré en esa situación. Todo el tiempo yo había sentido la fortaleza del Señor, la presencia del Señor. Pero en ese momento, cuando vi que mi esposo no solamente estaba afectando su cuerpo, sino la enfermedad estaba afectando su mente, sentí que me caía en ese foso. Solamente clamé, oré, leí la palabra. Y así sentí como milagrosamente, como dice el salmista, que el Señor lo sacó de ese pozo, de la desesperación. Dice, pacientemente esperé en Él. Y luego me sacó de ese pozo y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca. Lo pude experimentar. Ese día y medio que me sentí en esa situación, en esa condición de mi alma, de mi corazón, porque las circunstancias no cambiaron. Al contrario, después de ese día empeoraron. Pero recuperé la paz que por ese día y medio se me había ido. Había venido una angustia muy tremenda. Hermanos, hay que concentrarnos y enfocarnos a vivir cada día. Dice la palabra que cada día traiga su propio afán. Cuando pasamos una circunstancia así, una adversidad, concéntrese en vivir solamente ese día. Finalmente, hermanos, entró él a que le hicieran un estudio de resonancia magnética. Ya le habían hecho otro anteriormente y todos los estudios habidos y por haber. Pero en ese estudio de resonancia magnética se logra detectar el problema. Él tenía una inflamación cerebral que durante todo este tiempo no la habían detectado ni las máquinas, ni los estudios, ni nada. Tenía una inflamación cerebral. Cuando él entra al hospital, entró con muchos problemas. Obviamente entró con problemas para hablar, sus problemas para su memoria, su orientación, equilibrio. Había perdido muchísimo peso. Está durante 15 días en el hospital. En esos 15 días logran descubrir que tenía una encefalitis autoinmune. Empieza un tratamiento. En ese tiempo, los primeros días, su recuperación no fue fácil. Él seguía muy mal de su memoria y recuerdo uno de los días también más difíciles fue el día que él me preguntó quién era yo. Y después me preguntó quién era él. Fue un día difícil, hermanos, pero recordaba lo que dice su palabra, que cercano está el Señor a los quebrantados y nosotros estábamos quebrantados. Me acuerdo recuerdo la palabra poderosa de Dios que afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí, el Señor pensará en mí, Dios mío, no te tardes. Y así llegó el momento. 15 días después salimos del hospital. Él todavía salió, aunque había recibido el tratamiento, salió muy mal de su memoria, muy mal de su equilibrio. Recuerdo que para caminar lo tenía yo que tomar del cinturón y se tenía que tomar de mí porque obviamente él no tenía equilibrio. Lo llevé a la iglesia, fuimos a la iglesia y ese día, hermanos, ese día que lo llevé a la iglesia sucedió algo glorioso. Y quisiera que tú lo compartieras lo que ese día sucedió. Esa es mi parte de celebración, de compartir. El Salmo 40, 1 y 2 narra claramente mi experiencia. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto fue muy notable.
La gente miró a un Santiago enfermo, débil, triste, confundido, cargado, cansado, en cama de hospital, con dificultades para hablar, en silla de ruedas, con problemas para caminar con seguridad. Eso fue lo que vieron. Esa fue mi experiencia. Pero ahora conviene, como dice la Biblia en el libro de Daniel, ahora conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y mire, quiero decirles algo más. Cuando yo salí del hospital, hubo una sensación de inutilidad. Por ejemplo, salí del hospital y desconocí totalmente la ciudad. Fue muy doloroso. No conocía las calles, los caminos. Desconocí la ciudad. Tenía que caminar apoyado del hombro de mi esposa. Las piernas me temblaban, aún así permanecía firme, fue desafiante. Tenía que caminar apoyado del hombro de mi esposa, batallaba para subir escalones, fue muy triste. Pensé, ¿cuándo volveré a ministrar? Eso me angustió demasiado, como no tiene usted idea. Cuando descubrí que no recordaba la infancia de mis hijos, escuché esto, llegó un momento en que descubrí que no recordaba la infancia de mis hijos. Llegamos al servicio, a la iglesia, veo a mi hija dando un anuncio, dando indicaciones sobre un campamento para jóvenes, y cuando yo la veo una señorita con sus taconcitos, y cuando yo la veo, yo digo, mi hija es una señorita, mi niña es una señorita. Fue muy, muy doloroso pensar. No me acordaba de su cumpleaños, de sus fiestas, no me acordé de su nacimiento. Olvidé los momentos de infancia, esos momentos preciosos con mis hijos. Los olvidé. Fue muy doloroso. Esa sensación de inutilidad, de cuándo podré volver a ministrar, fue difícil. Pero luego, hermanos, se cumplió la profecía escrita por Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí se cumplió. Un día, como dijo mi esposa, llegamos allí al templo, y mientras cantábamos, yo alababa al Señor, fue ministrado por el grupo de alabanza, los cantos me inspiraban, me puse de pie, mis piernas me temblaban, yo dije, voy a estar firme, no me importa que me tiemblen, no me importa, voy a cantar. Estuve cantando, escuché el mensaje del pastor, mi pastor, mi papá, Moisés Chávez, y cuando estoy escuchando ya el mensaje, Dios me quebranta, finalmente me dice, Santiago, al final, ¿puedes venir a orar por la gente? Cuando él me dice eso, yo le dije, sí puedo. Mi esposa me voltea a ver, ¿podrás? Sí puedo. Me puse de pie y tomado, mi esposa me llevaba, subí los escalones de la plataforma, me tomé de las dos manos del púlpito para evitar el movimiento de las manos, y ella me detuvo el micrófono. Cuando ella me tiene el micrófono, yo empiezo a hablar y descubro que empiezo a hablar de una forma fluida, de una forma coherente. Empiezo a hablarle a la gente, a ministrar. La gente de la iglesia empieza a observar, a ver que estaba parado firmemente en el púlpito, estaba hablando coherentemente. Y cuando después de ver a un Santiago enfermo, sin poder caminar, sin poder hablar, balbucear, ahora estaba ministrándoles a ellos, la gente se quebranta, yo veo ese quebrantamiento y empiezo a alabar al Señor, y mientras estoy con mis manos así sobre el púlpito, levanto mi mano y digo, Dios está aquí con nosotros, la mano ya no me tembló. Luego, después de esto, yo tomo el micrófono por la emoción, la presencia de Dios gloriosa, y mi esposa está sorprendida, la iglesia está quebrantada, Dios con nosotros, está ahí, el Dios fuerte y poderoso. Cuando esto ocurre, veo a las hermanas, a los hermanos postrados en el altar, algo que a veces ya no ocurría porque la gente pasa, está de pie, pero estaba la gente postrada ahí en el altar.
siendo tocada con lágrimas en los ojos, y yo suelto el púlpito, tomo el micrófono, veo a la gente quebrantada, camino por la plataforma de un lado a otro, camino, empiezo a caminar. Ese día mi esposa va detrás de mí porque yo voy caminando de un lado para otro, y ella detrás de mí sosteniéndome, pensando que tal vez me podía enredar con los cables, pero fue una experiencia gloriosa. Ese día Cristo me sanó. Un momento de ministración. Aleluya. Glorioso, glorioso. Después de esto vino milagro tras milagro tras milagro. Ese día, después de ministrar, oré a Dios y le dije: Dios, gracias. Tenía tantas ganas de ministrar a la iglesia. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo dije: es tu obra, es tu iglesia, soy tu hijo, es tu obra. Y Dios se manifestó en mí en ese momento. A partir de ahí, hermanos, empecé a caminar más firmemente. Y un día dije: tal vez quisiera poder correr como antes. Tal vez tenga que ir al parque a practicar a unos cuantos pasos, a trotar. Pero llegó un día glorioso también. Glorioso. Ese día, mientras salimos de una tienda en El Paso, aquí en El Paso, estaban las nubes, empezó como a chispear, se vino la lluvia, siempre andaba tomado de la mano de mi esposa, empezó a llover, agarro, y el primer instinto, el impulso que tuve fue tomar a mi esposa por la mano y le dije: córrele, córrele porque nos mojamos, córrele. Ese día yo empecé a correr, hermanos, sin necesidad de terapia. Me habían dicho que durante un año iba a necesitar terapia, pero Cristo dijo otra cosa. El día que ministré delante de la iglesia, ese día tuve la habilidad de caminar. Unos días después pude correr sin ninguna terapia. Dios ha hecho cosas grandes entre nosotros. Cuando descubrí que había perdido así recuperé la habilidad de hablar fluidamente, de eliminar los temblores en mis manos, el equilibrio, que ya caminaba, que ya pude correr. Luego le dije, pensaba yo, me falta algo, me falta recordar la infancia de mis hijos. Cristo hizo milagros a través de eso. Tuve primero un recuerdo de mi niña cuando aprendió a andar en bicicleta. Fue glorioso, fue una celebración tremenda para mí. Ese momento fue algo muy, muy significativo. Un momento de dar gloria a Dios, de exaltar a Dios y llorar, porque tuve ese momento que pude recordar. Y a partir de ahí, después dije, pero recordé a mi hija, pero ahora quisiera un recuerdo de mi hijo. 2 días después esto ocurrió. 3 días después, 4 días después de con mi hijo, se me vino un recuerdo de los dos, corriendo hacia mí. Mi niña tendría como unos 3 años, y mi hijo tendría 2. Corriendo hacia mí con su Biblia ilustrada, gritándome y diciéndome: papá, el tiempo de la Biblia, tiempo de la Biblia, tiempo de la historia de la Biblia. Y ellas con su Biblia ilustrada y yo les contaba la historia. Ese momento fue glorioso. A partir de ahí, hermanos, Dios me hizo recuperar muchísimas cosas. Esto fue hace 3 años. Pero lo que nunca olvidé fue el poder de Dios. Lo que nunca olvidé fue la palabra de Dios. Lo que nunca olvidé hice a un lado. Tampoco nunca le pregunté a Dios por qué me pasa. Algunos iban y me daban respuestas. Tal vez necesitas recapacitar algunos eventos en tu vida. Algunos iban y me ministraban y me decían: tal vez tienes que pedirle perdón a Dios, algún pecado oculto y cosas así. Pero Dios siempre, nunca le pregunté a Dios por qué. Simplemente Dios me dijo un día:
bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese fue mi tiempo de celebración. A partir de ahí, hermanos, Dios nos ha llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Algo muy importante es que Cristo dio un mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. El instrumento para sanar a los enfermos son las personas. Dios es el sanador. Pero una persona, una pieza clave en mi vida fue mi esposa. Fue mi esposa. El instrumento que Dios usó fue mi esposa. Ella estuvo en todo momento, mañana, tarde, noche. Por eso ahora que cuando se habla de cómo sobrellevar los problemas juntos, mi esposa fue el instrumento clave que Dios utilizó para levantarme de ese pozo de la desesperación. Muchas cosas me enseñó Dios a través de ella. Me enseñó una vez: Santiago, vamos a vivir un día a la vez, un día a la vez. El día de ayer ya pasó, no recordemos lo pasado. No vamos a pensar en lo que vendrá, un día a la vez. Ese día pude disfrutar un día. Pero después, estábamos en el hospital, pero después era muy difícil para mí cuando llegaban a preguntarme la fecha. Me decían: el día que tú me digas la fecha te voy a dar de alta. Y todos los días llegaban y me decían: ¿dónde estás? En el hospital. ¿Cuál hospital? No sé. Dime qué día es hoy. No sé. Y se iban. Regresaban después, la misma pregunta. Y regresaban al siguiente día, la misma pregunta. Yo me frustraba tanto no poder decirle la fecha, hermanos. Un día les dije: ¿saben qué? Un día yo estaba, dime la fecha, le dije: dime la fecha. Y estaba yo recordándola, repitiéndola. Llegaron los neurólogos, los médicos: dime la fecha. No supe. Pero en el pasillo del hospital le dije un día: 2015. El 2015, 2015. Me acuerdo que le hablé al neurólogo, estaba en el pasillo en allá: doctor, 2015, 2015, 2015. Cuando me escuchan, vienen: ¿qué me estás diciendo? 2015, la fecha de hoy, 2015. Y luego: ¿cómo ven? ¿Se lo tomamos en cuenta? Dijeron los demás, y después salí del hospital. Hermanos, Dios es un Dios de grandezas. Dios no es un Dios mediocre. Dios no es un Dios que olvida. Él es un Dios que nos tiene presente siempre, día y mañana, tarde, noche. No importa la condición que estemos, no importa el pecado que hayamos cometido. La Biblia dice que si alguno fuera infiel, Dios permanece fiel. Dios es un Dios que cambia, que transforma, que renueva, que da nuevas fuerzas al débil, al cansado, al caído. Él es un Dios que levanta, Él es un Dios atento, Él es un Dios que claman los justos, y hay promesas y promesas y promesas, y Jehová oye, los libra de todos sus temores. Si la situación suya se parece a la mía, si en algún momento usted ha tenido problemas con alucinaciones, sabe que Cristo es más fuerte que cualquier alucinación. Si usted tiene algún momento voces que le dicen: eres un inútil, no sirves de nada, todo lo que tú haces, estás alejado de Dios, Dios ya se olvidó de ti, voces así terribles, sepa que hay un Dios que tiene la palabra fiel y verdadera. Esa es la Biblia. Otra cosa, otro asunto, hermanos: Él es un Dios que transforma la tristeza en gozo, y a gozo a plenitud de gozo. Si Él habla de libertad a los que están atados a vicios, Él dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es un Dios de promesas y Él es fiel y verdadero. Así que mi condición, mi situación ya quedó atrás. Ahora ya puedo ministrar, puedo enseñar, puedo cantar, puedo alabar, puedo hacer muchas cosas que antes no hacía. Que por un tiempo, un lapso de 8 meses. 8 meses muy difíciles, pero hoy estamos de fiesta. Así es. Hoy Dios está con nosotros. Dios nunca nos ha dejado, nunca nos dejó. Pasamos un tiempo muy difícil,
pero hoy podemos disfrutar de esa victoria. Sabemos que puede haber otros tiempos quizás más difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros. Solamente déjanos hacer una oración por ti. Queremos orar y orar por todas estas necesidades, por todos los que están hablando. Vamos a hacer en este momento una oración. Señor, en este momento estamos poniendo en tus manos todas estas peticiones, todas estas personas que han hablado, que necesitan salud, que están pasando un tiempo de adversidad, un tiempo de problemas familiares o problemas económicos o problemas espirituales, Dios. Yo te pido que ahora mismo tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y respondas a su necesidad, que obres lo que tengas que obrar, que hagas lo que tengas que hacer, Señor. Reprendemos toda enfermedad, todo problema, Señor, con el corazón, los pulmones, problemas en los huesos, cualquier problema, diabetes, Señor, ahora mismo te pedimos que obres sanidad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos por aquellos que están teniendo problemas, Señor, de temor, ataques de pánico, ansiedad, Señor, confusión en su mente. Yo te pido que ahora mismo tú pongas tu mano poderosa en ellos y les sanes en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Solamente nos quedan 3 minutos y vamos a leer algunas de las peticiones que tenemos. La hermana Alvarado, sanidad por su yerno y salvación. Víctor por sanidad también. Roberto está bien pidiendo guianza. Trinidad Torres también está necesitando sanidad. Por Silvia, examen. Va a tener un examen. Manuela, tenemos muchísimas peticiones, hermanos, pero estamos orando por ellas. El próximo, vamos a seguir nosotros orando por cada una de estas peticiones. El próximo viernes tendremos una invitada más con nosotros que nos estará compartiendo respecto a otras necesidades. Invite a sus amigos a ver este canal. Hay muchos programas bien edificantes. Si usted está pasando por un tiempo difícil, manténgase en sintonía con el canal 38, porque hay un mensaje de esperanza para usted. Hay un mensaje de salud, hay un mensaje de victoria, hay un mensaje para su vida poderoso. Así es que no deje de sintonizarnos. Tenemos también a Nicole, que está pidiendo por sanidad. Por Lorenzo también, que que tiene adicciones. Estamos pidiendo por Abigail, vamos a estar orando por ella, por Graciela, sanidad, liberación. Recuerde que estaremos orando por cada una de estas peticiones y que el Señor está con usted. Que Dios lo bendiga. Amén. Estaremos regresando el próximo viernes para tener este momento con su familia. No sé si mi esposo quiera también despedirse. Bueno, en realidad aprecio mucho, ¿verdad?, la oportunidad que se me ha concedido de compartir con ustedes. Y hay muchas cosas, muchos detalles también que pudiéramos compartir, pero lo que sí quiero decirle que es con esta verdad: Dios es siempre fiel. Él es fiel y verdadero. Y si alguien le ama, ese es Dios, con el amor glorioso de su presencia. Un Dios de cambios está accesible para usted, un Dios que está esperándole también, un Dios que le invita también, un Dios que nunca le va a decepcionar, un Dios que llenará su vacío. Ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga.